finalmente asumió Maduro su tercer mandato. Bueno, entre idas y venidas, bueno, distintos hechos, ¿qué opinión te merece esta situación? Bueno, primero hay que decir que los momentos de tensión que se vivieron la semana pasada, entre sobre todo el jueves y el viernes, por lo que podía llegar a pasar, por lo que podía llegar a ocurrir, finalmente no se tradujo en hechos violentos en esa misma jornada. Optó el candidato o el representante de la plataforma unitaria democrática de la PUT, Edmundo González Urrutia, de no intentar hacer el ingreso porque además las fronteras estaban cerradas, el espacio aéreo también estaba blindado, y porque la verdad es que esta decisión o anuncio de parte de la líder opositora María Corina Machado de que se iba a producir el regreso de González Urrutia parecía bastante improbable en ese contexto. Y se produjo la jura formal o la juramentación para un tercer mandato de Nicolás Maduro, pero con una serie de aditamentos que algo recién vos lo ibas puntualizando, ausencias notables sobre todo de países que no puede Maduro considerar enemigos, salvo que en esa consideración entren todo aquel que no está en este momento avalando de una manera explícita su tercer mandato presidencial que en teoría debería llegar hasta el mes de enero del año 2031. Lo cierto es que la oposición ha dicho que esta partida de ajedrez, por simplificarlo de una manera tal vez torpe, no se ha terminado aún y que todavía hay movimientos de piezas que se pueden llegar a producir en los próximos días, semanas o meses, y esto también produce cierta incertidumbre porque ya ha habido casos anteriores en los cuales la oposición, a veces con argumentos y a veces sin ellos, se arrogaba una representatividad o una, digamos, posibilidad de ejercicio de poder que después no se concretaba en la práctica, como lo vimos con los casos de Juan Guaidó o con quienes en su momento encabezaron algunas protestas, algunas de ellas también hay que reconocerlo con carácter violento, como fue el caso de Leopoldo López, varios de los cuales estos dirigentes ahora no se encuentran en territorio venezolano. Edmundo González Urrutia ha prometido regresar. En su momento también publicó en sus redes sociales María Corina Machado un mensaje diciendo que lo haría cuando fuera el tiempo propicio, cuando fuera el momento correcto, utilizando las palabras Ujú. textuales que ella dijo, lo cual para muchos venezolanos también entraña una incertidumbre porque no se sabe cuándo, si es que se va a producir y de qué manera y cuáles son las consecuencias que ello puede traer. La oposición ha denunciado que ha habido detenciones en las últimas horas, también movimientos que hacen pensar que la proclamación de Maduro y este tercer mandato cuestionado interna y externamente por muchísimos gobiernos, va a estar apoyado fundamentalmente en el respaldo de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad, que es a lo que apuntó también la oposición de producir una división, con un Claro. mensaje del propio González Urrutia el día de la toma de Sí. posesión de Maduro de este tercer mandato, les habló a los comandantes en jefe del ejército como si él fuera su comandante jefe Exacto. o su máxima autoridad, pero inmediatamente tuvo la respuesta de quienes ejercen esos cargos, el ministro de Defensa Padrino, que es uno de los hombres fuertes, por decir así, del ejército o de las Fuerzas Armadas, y de otros dirigentes castrenses que le dijeron que ellos reconocían monolíticamente la autoridad de Maduro, con lo cual esa apuesta de la oposición a generar división en las Fuerzas Armadas, por lo menos hasta Ujú. ahora no se concretó. Claro. Habrá que ver cómo transcurren los próximos días y habrá que ver esta presión, más que de los gobiernos que han estado siempre en las antípodas de Maduro, la presión de aquellos que buscaron una salida negociada y democrática, y estoy pensando en Brasil, estoy pensando en México, en Colombia, que buscaron incluso que Maduro hasta el último momento presentara las actas que respaldaran esa victoria que el Consejo Nacional Electoral le otorgó por el 52% de los votos. Bueno, esos son los que pueden ejercer otra presión o de alguna manera seguir tratando de que haya una suerte de recomposición de fuerzas
y de Claro. recapacitación de parte de las autoridades venezolanas, ¿no? Bien, Marcelo, ¿cómo interpretás vos el accionar que ha tenido la oposición, que en su primer momento amenazó con impedir que esto sucediera? Parecía que, bueno, realmente se renovaba la esperanza en muchos de oponerse, de impedir que asumiera nuevamente Maduro y al final no se tomaron medidas para ello. ¿Cómo lo interpretás? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás que pasó por parte de la oposición para que su, valga la redundancia, su oposición a la asunción con medidas concretas no haya sido efectiva, no se haya dado? A ver, siempre guiándonos por algunos reportes de colegas o la información que también hay que tomar con pinzas en muchos casos. Venezuela es un país que además, como en otros tantos, pero tal vez el que tenemos más cercano, confluyen un sinnúmero de intereses. Entonces, por ahí muchas de estas informaciones están cargadas de subjetivismo o sesgadas por determinados intereses, ¿no? De hecho, en su momento, María Corina Machado, que ahora tiene una posición mucho más, si se quiere, sensata en muchos de estos aspectos, dijo que no era el momento indicado porque se iba a producir un enfrentamiento y no estaban dadas las condiciones desde el punto de vista de lo que podía pasar si se producía un llamado, una manifestación masiva para impedirlo. También hay que decir que hubo mucha información al respecto. El oficialismo dijo que había desbaratado conspiraciones con la presencia de extranjeros. Incluso tenemos el caso de Nahuel Bayo, el gendarme argentino que está acusado por el gobierno venezolano de ser parte de una conspiración. Horas antes hubo la detención de 7 personas, entre ellos 2 ciudadanos norteamericanos. Siempre queda latente la posibilidad de que haya parte de verdad y parte de una tesis conspirativa para alimentar un relato que no lo podemos determinar o terminar de ocultar a la distancia, ¿no? Pero lo cierto es que habría que pensar en una manera contrafáctica que podría haber sido muy peligroso convocar a manifestantes a ir hacia un palacio de Miraflores que iba a estar obviamente blindado. Claro. Y por el otro lado, tratar de hacer un ingreso de Edmundo González Urrutia con expresidentes, más bien enrolados en la derecha, la centro derecha latinoamericana, muchos de ellos históricamente enfrentados con el chavismo, también era una suerte de llamado a una confrontación directa que podría haber tenido imprevisibles consecuencias. Lo cierto también es que, hay que decirlo, muchos de los que ahora están haciendo o alentando una suerte de intervención internacional, como el caso, lo que decía ayer Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, hablando de que era necesaria una intervención internacional, como hablando de una participación directa, una exhortación para que el próximo presidente de Estados Unidos, que asume la semana que viene, enviara tropas, por decirlo, no lo dijo abiertamente, pero Ujú. casi era lo que se desprendía. Parece también una irresponsabilidad. Y la propia Corina Machado, años antes, en el primer mandato de Trump, avaló un poco esto con el Grupo de Lima, presionando, pero también dejando como una alternativa factible o posible una intervención que nadie sabe cuáles son las consecuencias que puede tener y que no sería lo Ujú. deseable tampoco, porque lo Exacto. ideal es que acá sean los propios venezolanos quienes terminen Mm. resolviendo esta cuestión. Habrá que ver cómo funcionan estas diplomacias. Lo cierto es que, bueno, yo escribí algo ayer en perfil un poco que citaba a Gioconda Belli por el caso nicaragüense, cuando ella incluso es despojada de su nacionalidad, forzada al exilio, y ella que fue parte de la revolución sandinista decía, al final se va a terminar recordando por todos los desquicios que está haciendo la pareja de Daniel Ortega y Rosario Murillo al frente del gobierno de Nicaragua, desprestigiando, desvirtuando lo que fue la revolución sandinista en su momento para terminar con la dictadura de Anastasio Somoza. Bueno, yo creo que muchas de las cuestiones que se vieron en estos días, y creo que también es un error tomar como si fuera una línea de continuidad sin matices lo que fue el chavismo originariamente Ujú. en su momento y lo que es este gobierno de Nicolás Maduro, bueno, se puede terminar desvirtuando lo que fue o en su momento prometía ese chavismo de fines del siglo pasado, del año 1998, 1999, donde acompañaron numerosísimos sectores que hoy ven con mucha preocupación y se han alejado justamente de esto porque ven esta beta autoritaria o este viraje hacia un gobierno que tiene más
cada vez más asiento en la fuerza y en la represión y no en el consenso y la búsqueda de resolución de problemas de los que estaban más necesitados, ¿no? Por último, Marcelo, en esto, ¿cómo ves o cuál será para vos el lugar de la oposición? ¿Qué beta puede encontrar para que esta realidad se pueda modificar tal cual espera gran parte del pueblo venezolano? Muchos de ellos que hoy, como decías, de alguna manera están, podríamos utilizar esta palabra fuerte, sojuzgados por las fuerzas militares y el apoyo de los poderes del Estado que están siendo fieles a Maduro. ¿Qué lugar ocupa la oposición y qué opciones le quedan para que esto cambie? Por ahí puede llegar a ser muy difícil, sobre todo, ver los pasos que se dan. Creo que también la oposición, históricamente, la oposición venezolana ha cometido muchísimos errores y ha estado por ahí embarcándose en soluciones que no fueron las más correctas, digo, históricamente, ¿no? Hubo un golpe fallido en el año 2002, estamos hablando, parece, de la prehistoria, pero tiene que ver un Mm, poco con esto, porque muchos de los protagonistas que aparecen ahora en esta escena, bueno, tuvieron una participación. Durante muchos años no se reconocían los resultados electorales. Cuando Chávez ganaba una elección tras otra y era comprobado. El centro Carter, que en esta última elección dijo que no había garantías de que hubiera sido una elección transparente, cuando, bueno, justamente ha sido el funeral de Jimmy Carter el viernes pasado, me tocó ser testigo cuando el propio Jimmy Carter en persona acudió a tratar de zanjar esa situación y acercar a las partes a un diálogo cuando la oposición no quería saber nada y había elegido el mecanismo del golpe de Estado. Desde ese entonces, a los que, bueno, fueron las guarimbas con situaciones de violencia, alentadas también desde afuera para reemplazar el régimen. El problema venezolano históricamente, o por lo menos de estas últimas décadas, es el no reconocimiento del otro que piensa distinto. Y bien. en este caso hay que englobar, por un lado, al gobierno actual como mayor responsabilidad porque ejerce las funciones del Estado, pero también en su momento lo que fue la oposición. Hoy no podríamos decir que se da esa misma ecuación, pero en su momento fue la negativa a aceptar resultados que, bueno, la democracia no solamente se consuma con un resultado electoral, pero buena parte de nuestra democracia occidental o liberal, digamos, en este sentido, basa su cuestión de génesis en el voto popular o el sufragio como ejercicio de la soberanía Bien. popular. Y muchas veces no se reconoció eso y no había elementos para hacerlo. Yo creo que ahora, en esta posición en la que está de debilidad, también tal vez sea en la forma en la que haga valer un discurso para contrarrestar esas injusticias, justamente, valga la redundancia, basándose en búsqueda de aliados que no sean de un talante tan extremista quizá. O sea, Bien. lo que hace en este momento Petro en Colombia o lo que hizo Lula en Brasil o lo que puede hacer Sheinbaum en México, tal vez ligado con lo que dijo, por ejemplo, Gabriel Boric en Chile, es decir, buscando voces dentro de un espectro que produzcan también una reflexión interna de aquellos que acompañan en este momento a un proceso muy complejo, pero que cada vez ha tenido más signos de autoritarismo y de aislamiento, y que eso haga un clic o una recomposición de fuerzas en ese sentido. Si la opción va a ser la otra de buscar una salida de fuerza, bueno, podemos estar ante un escenario muy complejo, sobre todo porque por lo menos por lo que se ha mostrado hasta ahora, el oficialismo cuenta con el aval de las Fuerzas Armadas, con el Ujú, poder que ellos exacto. representan, y la salida entonces puede ser mucho más compleja y más violenta. Marcelo Taborda, gracias, como siempre, muy claro, y siempre nos quedan algunas preguntas más. El tiempo es corto. Agradecerte, abrazo grande y que, bueno, si estás en vacaciones, que continúes disfrutando. A medias en vacaciones, pero bueno, sí, 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 tratando de descansar un poco. Dale, Dios te Un bendiga, muchas abrazo. gracias. Conversábamos con Gracias a ustedes. Marcelo Taborda, analista internacional, justamente sobre este punto. Nicolás Maduro, que asumía su tercer mandato como presidente de Venezuela.